quiero ser instrumento vivo de tu reino. Yo no quiero ser otra voz incoherente de tu reino. Yo no quiero profesar lo que no vivo, ser esclavo de todos mis pensamientos. Yo no quiero ser prisionero de mis propios sentimientos. Quiero dejarme guiar, quiero aprender a escuchar tu voz. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy los acompaña la familia López Martínez. En un mundo aparentemente errado, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Le damos la bienvenida a su devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis. Para nosotros es un orgullo y un motivo de alegría poder contar con usted allí desde su casa, conectarnos en este momento en espíritu para elevar una oración al Señor y desear que Dios sea bendiciendo cada uno de sus vidas, de sus familias. Señor, en esta mañana hermosa que tú nos has dado, una mañana, Señor, donde tu presencia, Señor, está obrando en cada vida, Señor. Donde tú has venido, Señor, a revelar tu palabra, a traer tu reino a cada persona. Y nosotros en nuestra limitación, en nuestra condición de humanidad, no podemos entender muchas veces, Señor, lo que tú quieres mostrarnos. Pero pido, Señor, que sea revelada tu palabra a cada oyente. Que tu reino sea revelado a cada vida, Señor, sea llegando a cada corazón, Padre, y podamos ser libres, podamos, Señor, disfrutar de las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Bendigo a cada persona, bendigo a cada familia, Padre, bendigo sus generaciones y que tu presencia, tu bendición sea con cada uno de ellos por este país Colombia, Padre Celestial. Que tu gracia y tu poder, Señor, sean desde el gobierno hasta cada ciudadano, Señor. Tu bendición sobre este país, sobre el mundo entero, Señor, declarando tu gloria, tu poder y tu paz, Señor. Declarando sanidad para aquella persona que se encuentra enferma, Señor. Trae sanidad ahora mismo, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu paz, Señor, sea llenando cada corazón. Que tu paz sea llenando, Señor, cada vida, Padre Celestial, aquel que está sufriendo, pasando momentos difíciles, aquel que está pasando por momentos, Señor, difíciles en su relación matrimonial, Señor, seas obrando, Padre, de una manera poderosa. Espíritu Santo trae unidad, trae amor, trae bendición, trae protección, Señor. Te damos gracias, te bendecimos por cada persona que va hacia sus trabajos, que se levanta hoy, Señor. Activa este devocional para escuchar de tu palabra, Señor. Bendícele grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios, el capítulo 4. Estamos viendo la iglesia como el cuerpo de Cristo y vemos en este capítulo, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Y vemos aquí en estos versículos que nos habla la palabra sobre el crecimiento que debe tener un hijo de Dios. Cuando nosotros vemos esta carta que está escribiendo Pablo a esta iglesia de Éfeso,
Vemos que en el corazón de Pablo hay un gran anhelo de que el cuerpo de Cristo, cada persona que escuchara estas palabras, entendiera el propósito que tiene Dios a través de su llamado a cada uno de nosotros. Él les recordaba que él en ese momento se encontraba preso, estaba en libertad, estaba sin libertad, y aún así nos hablaba de nosotros em, estar viviendo de una manera correcta. Entonces vemos que una de las cosas que les dice a la iglesia es ser dignos en nuestra vida, en nuestra manera de ser, el ser coherentes con lo que nosotros profesamos. Y esta es una de las grandes problemáticas que hay en la iglesia, el que no somos coherentes de lo que enseñamos o de lo que quizás la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Muchas veces no hay una coherencia o no hay un testimonio claro. Y respecto a esto hablo, cuando hablamos de la imagen de Dios, que era uno de los temas principales que hablábamos al comienzo, hablábamos que nosotros debemos reflejar lo que es Dios realmente. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, el espejo muestra nuestra forma, nuestro rostro de una forma clara. De esa misma manera nosotros como hijos de Dios debemos mostrar a Dios, pero muchas veces nuestra vista o nuestra imagen es una imagen borrosa de lo que Dios quiere que nosotros realmente seamos. Cuando Dios nos habla de ser dignos, Él nos dice en el siguiente versículo que debemos de soportar con paciencia. Y vemos que en los capítulos anteriores estaba hablando de lo que debía ser el cristiano, pero desde el capítulo 4 está hablando de lo que el cristiano debe vivir, practicar. Aquí ya empezamos a hablar de la práctica de lo que el Señor nos habla en su palabra. Entonces, nos damos cuenta que dice que debemos soportar con paciencia en amor, pero también nos habla de una actitud que es la humildad y que es la mansedumbre. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros ser mansos y humildes los unos con los otros? Y otra de las cosas que nos cuesta es ser pacientes, ser tolerantes los unos con los otros. Pero él también habla de que no es fácil, él habla de que debe haber una actitud de mantenerlo. Dice, esfuércese. Hay otro que dice, traten de buscar lo que es la unidad. O sea que debe haber una actitud de parte de cada uno de nosotros en esforzarnos por mantener una unidad del espíritu. Todos nosotros hemos sido llamados por el mismo espíritu, los cuales nos lleva a tener un mismo vínculo, que es solamente a través de él, el vínculo de la paz. Y él aquí está diciendo de que nosotros no solamente pertenecemos a un cuerpo o a varios cuerpos, sino solamente a un cuerpo. Y este es el cuerpo de Cristo, en un solo espíritu, así también como fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, a una sola fe y a un solo bautismo y a un solo Dios y Padre de todos. Qué bonito es cuando cierra este versículo diciendo y Padre de todos, que es donde está mostrando la paternidad de Dios para la iglesia. Estamos mostrando la paternidad de Dios para cada uno de nosotros. Todos debemos tener la misma identidad y el mismo carácter porque tenemos el mismo Padre. Pero muchas veces no tenemos el carácter de Dios. Y vemos que aquí como el Señor nos muestra a través de la unidad que nosotros debemos tener en el mismo cuerpo, es algo que como hijos de Dios y como hermanos debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos porque dice la palabra de Dios que Él a cada uno de nosotros nos dio dones, nos dio capacidades, nos dio talentos y nos dio una gracia para que nosotros podamos manifestarla los unos a los otros. Dice también cuál es el propósito para que nosotros podamos madurar. Y aquí Efesios nos muestra la importancia de nosotros como hijos de Dios, madurar en nuestra vida espiritual. Es un proceso cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo y no es de nosotros estancarnos o de no ver un crecimiento o no de ver un avance, sino de llegar a un punto que es lo que la palabra nos enseña. Dice en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de que, si tú piensas en este momento, cuál es el don que el Señor te ha dado, cuál es el ministerio que Él te ha dado? Si tú eres un pastor, si tú eres un evangelista, un maestro, no es para edificación propia. Dice la palabra que es para edificación del cuerpo de Cristo. Esto tiene una finalidad y un propósito.
Dice dice el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese don que el Señor nos está dando? ¿De qué manera nosotros estamos sirviendo? No es para que nos sirvan, sino de qué manera yo estoy sirviendo a la persona que Dios ha puesto a mi alrededor o con lo que Dios ha entregado en mis manos. Dice la palabra, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Esta es la meta. Poder tener una unidad profunda, así como la tiene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice también el Señor Jesucristo, así como somos uno, tu Padre, yo quiero que la iglesia también sea uno con ellos. Entonces nos damos cuenta aquí que el Señor nos habla de una humanidad perfecta, que debe llegar a ser conforme a la plenitud, a la estatura de Cristo. Porque ¿qué sucede cuando no hay madurez? Dice la palabra que no debemos ser ya como niños. Cuando no hay madurez, vamos a comportarnos como niños y vamos a ser zarandeados o llevados por las olas, como dice la palabra, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañándonos. Muchas veces no hay un fundamento de la palabra, pero nos damos cuenta aquí que cuando llegamos a una madurez se evidencia a través de esto. Dice aquí, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, y es necesario que Él sea la cabeza del cuerpo para que el cuerpo funcione de la manera correcta. El cuerpo no funciona por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo nos demanda que hagamos, y en esta mañana Él nos insta a que nosotros debemos realmente servirnos como Él quiere que nosotros nos sirvamos, que muchas veces nosotros vemos a alguien en necesidad, debemos hacerlo, debemos orar los unos por los otros, debemos visitar al que se encuentra enfermo, quizás al anciano, a la viuda, debemos visitar a las madres solteras, debemos hacer un trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos como una iglesia activa. Esto es lo que el Señor quiere en esta mañana y que podamos llegar a esa unidad plena que es solamente a través del Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Todo lo que tú hagas es importante para el Señor y esa es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. Dios les continúe bendiciendo.